La abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, sigue desbaratando todos los elementos de convicción del fiscal Pérez. Habló de los investigados y los testigos Vicente Checa, Daniel Salaverry, Antonio Camayo Riati y otros. Sí, 4 y 5, señor, para poder cumplir con la precisión de la foliatura que me pidió hace unos minutos. Entonces ya un tanto la he identificado, solo quiero corroborar a fin de poderle dar el dato correcto y que usted no caiga en inexactitud. Bien. Señora, entiendo hoy día es hasta las 8, ¿no es así? Lo digo por la garganta, entenderá que hablar 5 horas seguidas no es fácil. Eso ya pasamos. Bien. El siguiente punto, señor, dentro de todo lo que trajo el Ministerio Público, que ha construido el tema de la organización, no en base a una imputación concreta y directa de participación de mi patrocinada, que era lo que le estaba mencionando antes del receso, es que la construcción que hace la Fiscalía de la supuesta organización criminal la tiene como sustento marcado de cara a la imputación del señor Vicente Ignacio Silva Checa. O sea, ¿cómo sustenta la Fiscalía la supuesta organización criminal para cometer el delito de lavado de activos? Es sustentando la imputación del señor Vicente Ignacio Silva Checa, que no está acá presente y cuya situación procesal ya ha sido resuelta el 3 de enero del año pasado por la Sala Penal Nacional de Apelaciones, que le otorgó la libertad. Pese a ello, y solamente en aras de poder cuestionar qué tanto, porque, a ver, lo que le trato de decir, señores, si se va a postular una atribución o imputación del delito de lavado de activos cometido a través de una organización criminal, mínimamente lo que se debió haber traído ante su despacho son elementos de convicción. Por favor, tienen que permanecer en silencio. En antes también, a raíz del incidente, escuché que se estaba haciendo algún tipo de murmullo. Lamentablemente los únicos perjudicados con esta situación, si es que se vuelve, siéntese por favor, doctora, si se vuelve a repetir, van a ser ustedes, porque lamentablemente voy a tener que disponer que abandonen la sala porque no se puede permitir ningún tipo de expresión, ni a favor ni en contra de lo que suceda en esta sala. Entonces ustedes van a ser los únicos perjudicados. Por favor, no interrumpan el desarrollo de las exposiciones. Entonces, hecha la advertencia, están avisados. Continúe, doctor. Gracias, señor, muy amable. Entonces yo le decía que la construcción que hace el Ministerio Público de cara a sustentar este requerimiento de prisión preventiva, que trae nuevamente en insistencia ahora ante su despacho, ahora radica y la ha presentado ante usted en el componente básico, teniendo como base la imputación del señor Vicente Ignacio Silva Checa. Desde luego yo hubiera, en este caso, esperado, y desde luego usted también, quizás algún elemento de convicción o algún componente directo que vincule a mi patrocinada con un supuesto acto de organización criminal para la comisión de un acto de lavado de activos. Pero eso no ha sucedido aquí. No nos ha traído elementos de convicción de ese tipo, nos ha traído elementos de convicción que tienen que ver con la imputación de un ciudadano cuya situación procesal ya ha sido resuelta por la Sala Penal Nacional. Me estoy refiriendo al señor Vicente Ignacio Silva Checa. Teniendo como base eso y desde ya descartando el cumplimiento de este lineamiento de parte de la Fiscalía de la atribución de la supuesta organización criminal para cometer el delito de lavado atribuido, no al señor Vicente Ignacio Silva Checa, que no está aquí presente, sino a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, que es lo que no ha traído. Entonces, desde ese punto de vista, ya no está por cumplido ni satisfecho ese elemento de convicción, ese supuesto de atribución de cara a una imputación en contra de la señora Keiko Fujimori. No hay elemento de convicción, no lo ha traído. ¿Qué es lo que ha traído? Elementos de convicción de la imputación del señor Vicente Ignacio Silva Checa, que ni siquiera terminan siendo vinculados a la situación de mi patrocinada, que es lo que yo le expuse el día de ayer al iniciar mi intervención. No basta traer acá lecturas de documentación, sino es necesario y requisito imprescindible establecer este nexo o esta relación entre la persona que está trayéndose aquí para pedir una prisión preventiva con el hecho materia de imputación. Y eso, en este extremo, tampoco ha sucedido.
Y dentro de eso ya vimos la anterior declaración, igual vamos a entrar a refutar, sin ser defensa del señor Vicente Ignacio Silva Checa, pero de aras a que usted pueda tener información de calidad más allá de eso y tomar una decisión adecuada y ver si calza o no calza como un elemento de convicción eso, pues continuamos en esa línea. Lo primero era el aspecto de la declaración del señor que hacíamos mención anteriormente, el señor Garrido, y ahora la declaración del señor Luis Mejía Leca sobre la existencia de una organización criminal. Esta tampoco es correcta. El señor Mejía, refiere que tiene conocimiento que el señor Vicente Silva Checa es el brazo para temas penales del Partido Fuerza Popular. Sin embargo, luego refiere, no he tratado con él, pero ha preguntado por él, es decir, no le consta lo que sabe que el señor Vicente Silva es solo lo que él ha dicho. Y para ello, señor magistrado, le voy a citar la siguiente parte de la declaración del señor Luis Mejía Leca. Véase, por favor, señor, las hojas 15.844, para ver si es que esta declaración calza o no calza como elemento de convicción en aras de poder sustentar el requerimiento de prisión preventiva. 15.000. 15.844. Tomo 32. $844, adelante. Gracias, señor. Me voy a referir a la parte final de la respuesta a la pregunta número 4. En el párrafo respecto a Vicente Silva Checa. Pregunta 4, parte final, respecto a Vicente Silva Checa. Ese párrafo, solo ese párrafo. Ya se resaltó también por la fiscalía. Exacto, precisamente, pero esta defensa resalta lo siguiente. Respecto a Vicente Silva Checa, debo indicar que en una primera manifestación señalé que no lo conocía porque no he tratado con él. No lo conocía porque no he tratado con él. Y en ese sentido fue mi respuesta, pero debe señalar que sí lo he visto, lo ha visto, pero no lo conoce porque no ha tratado con él. Y he preguntado por él en el partido Fuerza Popular. Vale decir, señor magistrado, que esta declaración del señor Mejía Leca, donde habla de la supuesta existencia de liderazgo de un brazo legal del Partido Fuerza Popular de cara a la construcción de lo que la Fiscalía presenta como una organización criminal, termina basándose en esta declaración de este coimputado, un coimputado que le atribuye al señor Vicente Silva Checa ser el conductor de un brazo legal, pero cuando él también reconoce de propia declaración que no lo conoce, que no ha tratado con él, pero que ha preguntado por él, porque lo ha visto. Vale decir, señor, mire usted, de cara a determinar si es que en verdad es un elemento de convicción o no, para poder evidenciar una imputación del señor Vicente Silva Checa, siquiera para la construcción del supuesto brazo legal. Es decir, ¿cómo se le puede dar validez a la declaración de un coimputado, que desde luego ya es catalogado por la jurisprudencia nacional como una declaración sospechosa, ahí donde siquiera mínimamente, ni siquiera él reconoce tal hecho? ¿Por qué? Porque habla de una persona que no lo conoce, que no ha tratado con él, que lo ha visto y que ha preguntado por él. Es decir, una persona, señor, si yo no conozco a una persona porque no he tratado con una persona, pero que lo he visto y he preguntado, no soy una fuente fiable de credibilidad para poder sustentar un acto tan reprochable como es dirigirle a una persona o direccionarle a una persona una imputación de organización criminal. Menos aún que le traigan a su despacho esta declaración como un elemento de convicción en aras de sospecha fuerte o grave o suficiente. Vea usted lo grave que sucede en este caso. Esta declaración, señor, traída por el Ministerio Público como sustento de la supuesta existencia de una organización criminal para cometer el delito de lavado de activos. Y nuevamente, no habla de mi patrocinada. Está hablando aquí del señor Vicente Silva Checa. Y no estamos en una audiencia del señor Vicente Silva Checa, que ya está en libertad desde hace más de un año. Y si enfocamos en eso, esta es una declaración que debe ser también rechazada y no valorada porque no cumple el estándar mínimo para poder imputarle un
hecho comisivo, ni siquiera por asomo en condición de sospecha mínima. Es una declaración de allí donde con la propia expresión del coimputado en su declaración termina diciendo, señor juez, que no lo conoce, que no ha tratado con él, pero que incluso a pesar de eso le está atribuyendo la condición de ser un supuesto director de un brazo legal. Vale decir, si no le consta nada, cómo termina atribuyendo aquello en lo que la Corte Suprema ya ha establecido como una declaración sospechosa. Daniel Salaverry, mencionado también por el señor representante del Ministerio Público. Y aquí le pido a usted sirva a tener en consideración el tomo 35, señor magistrado. Folios 17.124 a 17.131. Me voy a referir puntualmente al folio 17.127. Acá. Adelante. Gracias, señor magistrado. Pregunta. Pregunta número 11 y pregunta número 17. Adelante. En lo que trajo el señor representante de la Fiscalía a esta audiencia. Pregunta 1. En atención a la respuesta a la pregunta anterior, se le solicita sobre el resultado de la reunión entre Keiko Fujimori Gucci con el señor juez supremo César Inostroza Pariachi. Testigo dijo, no conozco más, porque nunca más me tocaron ese tema. No me consta si se han reunido. Vale decir, señor, todo lo que trajo el Ministerio Público respecto a una narración termina concretándose en esta respuesta, porque el señor testigo Daniel Salaverry fue enfático en señalar eso. No me consta si se han reunido en aras de la construcción de una supuesta organización criminal. Y si no le consta, entonces no es testigo de absolutamente nada. En palabras del propio testigo. Por tanto, esta declaración en este extremo tampoco llega al nivel de elemento de convicción de carácter en la sospecha reclamada por el Acuerdo Plenario 1/2019. Y respecto a la pregunta número 17, dice, en atención a la respuesta a la pregunta anterior, se le solicita indique a quién se refiere cuando Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos le manifiesta, dígale a la doctora que lo que me han comentado lo veo complicado. Testigo dijo, que yo en ese momento asumí, que es la parte que quiero resaltar, señor juez, asumí que era Keiko Fujimori, porque él me indica que le diga doctora. Vale decir, señor juez, esta declaración tampoco entra dentro del estándar de lo que debe considerarse un elemento de convicción válido, porque estamos hablando nuevamente de un aspecto subjetivo propio del declarante, es aquello que no le consta, sino que él está asumiendo, él está opinando, es una interpretación propia e interna del propio testigo. Vale decir, en conclusión, la declaración del señor Daniel Salaverry, a quien no le consta reunión alguna entre la señora Fujimori y el señor Inostroza, y a quien solamente él asume cierta nominación de una persona, tampoco sirven para sustentar, en este caso, algún delito de lavado de activos o en su componente de organización criminal para cometer el delito de lavado de activos. Por tanto, en conclusión, este elemento de convicción presentado por la Fiscalía no llega a tener tal condición y tampoco debe ser valorado conforme al Acuerdo Plenario 1/2019 emitido por la Corte Suprema de la República. Camayo. Y aquí, señor magistrado, se presenta un aspecto importante que desde luego vamos nosotros a analizar en el tercer presupuesto, que tiene que ver con los testigos protegidos.
Pero ya que ha salido a colación la declaración del señor Camayo aquí, permítame en verdad mostrarle lo que en verdad declaró el señor Antonio Camayo plenamente, y lo que además declaró, porque al igual que el señor Reategui, se le ha levantado la reserva de la identidad y es quien antes era mencionado como el testigo protegido número 4. Pero a diferencia del señor Reategui... O sea, ¿ya se le ha levantado? Sí, señor. En la declaración de fecha 6 de diciembre del 2019, el señor fiscal, usted lo puede ver a fojas 17.148, declaración mencionada por la Fiscalía. En este caso, el señor fiscal, si usted lo puede ver, en incidencia 1, folios 17.152, primer párrafo, Sí. dice, incidencia 1, el representante del Ministerio Público, atendiendo a que el testigo Edwin Antonio Camayo Valverde ha brindado la información antes indicada, se tiene que corresponde a la información brindada por el testigo protegido TP 2017-55-4, razón por la cual, mediante disposición fiscal, se procede a levantar la identidad de la reserva del citado testigo, así como solicitar el informe de la unidad de víctimas y testigos respectiva. Como usted ve, se le levantó la reserva de la identidad respecto a este señor testigo. Ahora, como se le levantó la reserva de la identidad y este señor testigo sí no calza, a diferencia del señor Rolando Reategui, que era el testigo protegido número 3, y esta defensa sí cuestionó la validez de su declaración a fin de no generar nulidad, esta defensa sí formuló preguntas y fuimos muy enfáticos. En este caso, señor magistrados, en las preguntas. Lo invito a revisar folios 17.153. Adelante. Pregunta número 11. Esta defensa le pregunta, ¿para qué diga usted? Participó en la reunión que, según ha declarado César Inostroza, le comentó que habría tenido con la señora Fujimori en la casa partidaria. Yo no participé. Pregunta 13. Para que diga, si la señora Fujimori lo ha llamado o le ha pedido a usted personalmente alguna reunión con el señor César Inostroza, no. Pregunta 14. Para que diga, si es que se llegó a concretar alguna reunión en su casa, conforme lo han narrado entre el señor Inostroza y la señora Keiko Fujimori, testigo declaró, no. Pregunta número 15. Para que diga, si en alguna oportunidad la señora Keiko Fujimori lo ha visitado o ha ido a su casa, dijo, no. Entonces, señor magistrado, aquí queda algo muy concreto. Este señor testigo, Antonio Camayo, da cuenta de algo importantísimo para la defensa y que no había sido tomado en consideración porque obviamente no tuvimos oportunidad de examinarlo cuando era testigo protegido número 4. Y aquí parte de la premisa de la tesis, y ha sido sustentado así muchas veces, que mi patrocinado, a través del señor Camayo, había recibido una petición de ella vía llamada telefónica para gestar una reunión con el señor Inostroza. Y yo le pregunto, y se lo acabo de narrar, ¿lo llamó la señora Fujimori a pedirle esto? Me dijo que no. Le llamó intermediario para pedir una reunión, me dijo que no. La reunión supuesta habría sido en su casa. Le dije, ¿hubo la reunión en su casa entre la señora Fujimori y el señor Inostroza? Me dijo que no. Es más, le pregunté si alguna vez mi patrocinada había ido a su casa y me dijo que no. Entonces, no prueba absolutamente nada, tampoco la declaración del señor Antonio Camayo de alguna supuesta reunión, más allá que pueda ser o no reprochable, entre mi patrocinada y el señor César Inostroza Pagliacci. ¿Y en qué contexto se dio a eso lo que se está haciendo referencia? ¿A cuál, señor? Disculpe usted. Sobre esa reunión, sobre esa declaración, porque se le estaba preguntando. Claro, lo mencionaba porque precisamente el señor testigo fue convocado a la Fiscalía
antes como testigo protegido 4, el conocimiento de esta defensa, pero ya el 6 de diciembre del 2019 como testigo en sí, y él habla, en efecto, de alguna supuesta reunión que daba cuenta entre mi patrocinada y el señor César Inostroza Pariachi. Y como usted tiene conocimiento, porque es un hecho notorio, ya es un hecho público, incluso hay un audio entre el señor Camayo y el señor César Inostroza que todos conocen y a todos hacen referencia en este caso. Acá, por ejemplo, está en la página 17.152, la pregunta 3. En atención a su declaración se le solicita que precise a quién se refiere como a la señora K. Me refiero como a la señora K, a la señora Keiko Sofía Fujimori. En atención a su declaración se le solicita que precise a quién se refiere como a la señora de la fuerza número 1. Me refiero como a la señora de la fuerza número 1, a la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi. O sea, la pregunta es, ¿en qué contexto se dio esta... Gracias por la pregunta. No he terminado todavía, doctora, la pregunta. ¿En qué contexto se ha dado esta conversación, como usted ha hecho referencia a esta... Exacto. Que todo el mundo hemos escuchado, ¿no? Exacto. Y precisamente el Ministerio Público le pregunta sobre esto, sobre quién es la señora K, quién es la señora de la fuerza número 1. ¿Y por qué se lo pregunta? Precisamente en lo que iba a exponer a continuación. El famoso audio, todos lo conocemos, es un hecho notorio, público, evidente. Todos los días, casi incluso entra a la internet, del celular, todo el mundo conoce el audio. Habla el señor Camayo con el señor Inostroza. Señora, ¿me llamó? ¿Quién? La señora. ¿Qué señora? La señora K. ¿De quién? De la fuerza número 1. Me llamó la señora de la fuerza número 1. Bajo su propia tesis del señor testigo, que vamos a ver, no es creíble y termina siendo contradictoria e incluso refutada por él mismo, si a decir de él llamaba señora K a la señora Fujimori, porque él la llamaba, yo no sé cómo me llamará usted, yo no sé cómo me llama acá mi asistente, yo no sé cómo me llama el señor, yo no sé cómo me llaman los señores periodistas de atrás, pero ellos dicen que me llaman de determinada manera. Este señor dice que llamaba a mi patrocinada como la señora K o la señora de la fuerza número 1, ¿me entienden? Y dice, la señora me llamó, pero cuando yo le pregunto, ¿la señora Fujimori lo llamó? Le hice mención en la pregunta número 13. No, me respondió. ¿Le ha pedido a usted personalmente alguna reunión con el señor César Inostroza? Me respondió, no. Y en esa llamada, supuestamente la reunión iba a ser en la casa del señor Camayo entre mi patrocinada y el señor Inostroza. Y cuando yo lo pregunto, ¿se llegó a concretar esa reunión? Me responde, no. Es más, le llegó a preguntar, ¿fue alguna vez mi patrocinada a su casa? Y me dice que no. Entonces, señor, un argumento más para poder considerar que la declaración del señor Camayo tampoco sirve como elemento de convicción para poder sustentar la existencia siquiera, no ya no de una organización criminal, sino de una supuesta reunión entre la señora Fujimori y el señor Inostroza. Porque la propia declaración del señor Camayo, más allá del cuestionamiento que ya hemos mencionado, termina contradiciéndose entre sí. ¿Y no le preguntó a alguien en qué contexto se dio esa comunicación? ¿No le preguntaron? Era el testigo de la Fiscalía. Esta defensa hizo el contraexamen. Y el contraexamen mío está marcado en las preguntas que yo le definí. Y para mí, obviamente, si me está diciendo, supuestamente la señora Fujimori era la señora K, y yo le pregunto, ¿la señora Fujimori lo llamó? Y me dice que no. Obviamente, señor, ya está mintiendo allí o hay una contradicción palpable. Yo le pregunto textual, para que diga si la señora Keiko Fujimori lo ha llamado o le ha pedido a usted personalmente alguna reunión con el señor César Inostroza, y el testigo me dice no. Respuesta a la pregunta 13 que le mencioné. Cuando yo le digo, pregunta 15, si en alguna oportunidad la señora Fujimori la ha visitado o ha ido a su casa, me dice que no. Y cuando le pregunto anteriormente si se llegó a concretar esta reunión en su casa entre la señora Fujimori y el señor Inostroza, me dice que no. Entonces no hay tal afirmación. No hay tal testigo, Camayo, que evidencie o corrobore una reunión o una llamada siquiera, que es mucho más importante, una llamada siquiera de cara, si lo queremos alzar con el famoso audio, de que mi patrocinada lo hubiera llamado para poderle pedir una reunión con el señor Inostroza Pariachi. Ni siquiera eso, en versión, no de la defensa, del propio testigo, señor Antonio Camayo, que termina reconociendo que en verdad aquí ni siquiera hubo llamada y tampoco hubo reunión. Y que a él no le consta, porque él no participó en otras supuestas reuniones que hablan ya no de mi patrocinada, sino de otras personas. Vea usted entonces, señor magistrado, que este elemento de convicción traído como tal por la Fiscalía tampoco calza como elemento de convicción de grado suficiente o sospecha grave
fuerte siquiera para poder considerarlo como aquel presupuesto que pudiera evidenciar alguna existencia de una organización criminal de cara a cometer el delito de lavado de activos. Pero ahora, señor, mire usted también algo muy importante, porque no hay que descuidar este aspecto más allá que lo voy a exponer el día de mañana, ya veo por la hora que vamos pasando. Pero hay algo muy importante. La Fiscalía marca la declaración del señor Daniel Salaverry, quien termina diciendo que no le consta de reunión alguna entre mi patrocinada y el señor Inostroza. Y que supone que a ella le dicen la doctora en la conversación, supone que ya está vetado por demás en ese extremo de la declaración, que le dicen doctora con el señor Pedro Chávarri, con la declaración del señor Camayo en una relación que termina declarando que no hubo tal reunión, no hubo tal llamada entre mi patrocinada y el señor Inostroza para pedirle ir a una reunión, también queda descartado. Pero vea un componente importante, señor, que lo vamos a desarrollar el día de mañana. ¿Qué es esto? La Fiscalía postula estas declaraciones, que ya vemos que no sirven para tal propósito, como componente de que el lavado de activos se cometió en tanto organización criminal. Vea usted, temporalidad. Es decir, el lavado de activos que según la Fiscalía se habría cometido entre el 2010 y el 2011 como organización criminal, y me cita supuestos hechos acontecidos después. Temporalmente. Ni siquiera calza, vea usted, 2010-2011, supuesta comisión de parte de la Fiscalía del acto de lavado de activos, pero me trae dos declaraciones que no revisten la calidad de elementos de convicción, que dan cuenta, señor juez, de hechos no acontecidos en este momento, 2010-2011, sino de hechos acontecidos, estamos hablando, según el criterio propio del Ministerio. Señor, ¿cómo calza temporalmente aquella figura postulada por el Ministerio Público? Ojo, ya no estamos hablando solo del señor Vicente Ignacio Silva Checa, que ya estamos visto, no hay absolutamente nada ahí atribuible a nada. Y si tomamos estas dos declaraciones que el fiscal trae como elementos de convicción para sustentar la organización criminal para cometer el delito de lavado de activos, también vemos que temporalmente no calza. Si es que estas declaraciones se hubieran dado 2010-2011, los supuestos actos, las supuestas reuniones, pudiéramos ingresar siquiera al debate. Pero ya vemos que ni siquiera calzan como elementos de convicción y tampoco dan lugar temporalmente. Estas supuestas reuniones que ninguno de los dos, ni Salaverry ni Camayo, terminan diciendo que se dieron porque no les consta, no datan 2010-2011, señor. Datan, según la tesis del Ministerio Público, no de la defensa, datan 2017 o 2018, creo. ¿Se da cuenta usted? No estamos hablando, pues, de un supuesto válido donde la Fiscalía está trayendo un acto supuesto de imputación de lavado cometido por una organización criminal. No hay elemento de convicción que sustente a todas luces este tema de la supuesta existencia de una organización criminal. Luego, declaración de tomo 16, que es la propia declaración del señor Inostroza Pariachi, que ya estamos viendo, más allá, señor juez, en verdad, que no tiene relación temporal de cara a la misma postulación del Ministerio Público, como se lo vengo diciendo, el señor César Inostroza Pariachi, interrogado por el Ministerio Público a folios 7.744 a 7.757, tomo 16, pregunta, cuando le pregunta el señor fiscal, pregunta número 35, Pregunta. 35. Folio. 7.756. Parte final. 7.000, 17.000. 7.700. 7.000. 17.000. Ah. 7.700. Gracias. Adelante. Gracias, señor magistrado. Pregunta 35. Le preguntó el señor representante del Ministerio Público.
Si conoce a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, de ser así, precise si le une algún vínculo de parentesco, amistad u otro, indicando desde cuándo y en qué circunstancia la conoció. Que no la conozco personalmente, pero sí sé que es una dirigente política por los medios de comunicación. Un elemento más, señor, para que su despacho pueda tener en consideración que no se cumple aquí aquel presupuesto que está postulando, y con esto ya quiero terminar para poder continuar el día de mañana en lo que resta de estos minutos, lo que continúa de mi exposición a seguir refutando y desvirtuando los elementos presentados por la Fiscalía. Cierro con esto, señor juez. La Fiscalía trae a su despacho como componentes del lavado de activos haber sido cometido por una organización criminal y trae para ello la declaración o la imputación, en verdad, no la declaración siquiera, la imputación en cuanto al señor Vicente Ignacio Silva Checa. Imputación en contra de él, cuestionada en contra de él, y que ha sido la situación procesal ya definida mediante resolución número 27 del 3 de enero del año 2019. Resolución por demás, señor magistrado, cuya validez no ha sido cuestionada por la Fiscalía. Vale decir, la Fiscalía no impugnó esta resolución, y en tanto no impugnó esta resolución, los considerandos y los fundamentos del mismo pues se mantienen latentes y válidos, entre ellos los del informe de análisis estratégicos de mi autoría. Por tanto, esa resolución 27, no cuestionada por el Ministerio Público, no casada, no impugnada y cuya validez se mantiene jurídica, a todas luces evidencia que los aspectos relacionados al señor Vicente Ignacio Silva Checa quedan latentes y firmes conforme lo expuso la resolución 27 en la Sala Penal Nacional el 3 de enero de 2019. Y los relacionados a la declaración del señor Daniel Salaverry, Antonio Camayo, y del propia declaración del señor Inostroza, que a todas luces también evidencia lo mismo, no constituyen elementos de convicción válidos para poder suponer que constituirían alguna data cierta que en el año 2010 o 2011, conforme la tesis del Ministerio Público, se habría cometido un delito de lavado de activos en base a una organización criminal, porque los hechos que estos señores datan, más allá de la cuestión técnica de invalidez procesal, que no debiera de ser tomados en consideración como elemento de convicción, dan cuenta de supuestos actos realizados en el año 2017 o 2018. Concluyo. No existe, pues, señor, elemento de convicción válido presentado por el representante del Ministerio Público para poder acreditar aquí algún acto de lavado de activos, menos aún cometido por organización criminal. Son los aspectos que ha traído el Ministerio Público, son los aspectos que ha resultado la defensa en este punto. Pido a su despacho continuar el día de mañana porque el capítulo que voy a continuar sí es un tanto extenso y prefiero no perder la hilación de mi exposición. Si te gustó el video, no te olvides compartir, darle like y suscribirte.